continuación presentaré el proyecto de grado que lleva como título De los ritos en arquitectura, una reinterpretación para su resignificación. Los rituales son acciones simbólicas que trascienden todas las dimensiones humanas. Según el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, los rituales crean una comunidad sin comunicación, pues se sientan como significantes que, sin transmitir nada, permiten que una colectividad reconozca en ellos sus señas de identidad. Hoy por hoy, la humanidad se enfrenta a la inminente desaparición de sus rituales. Lo que existe actualmente, según Han, es una comunicación sin comunidad. En el mundo contemporáneo, donde la fluidez de la comunicación es un imperativo, los ritos se perciben como una obsolescencia y un estorbo prescindible. Estas acciones simbólicas son importantes para la arquitectura debido a que su progresiva desaparición pone en riesgo la verdadera esencia de esta. Martí Ariz afirma que el rito es el único punto por el que puede trazarse la arquitectura. Desde esa perspectiva, la arquitectura sería poco más que aquello que hace posible el rito. Además, cuando una actividad se ritualiza, está ya implícitamente definiendo una arquitectura y de modo recíproco, toda verdadera arquitectura genera una ritualización de nuestros actos. En ese sentido, se determinó como fin identificar estrategias de composición para ser aplicadas en el diseño de un templo para todo tipo de ritos. Para llevar a cabo este cometido es necesario hacer un reconocimiento de los dogmas de las principales corrientes de pensamiento, modos de vida y religiones. Se estudia la cosmogonía muisca y se aborda la vida y enseñanzas de Rama, Krishna, Hermes Trismegisto, Moisés, Orfeo, Pitágoras, Platón, Jesús, Zoroastro y Buda. El esoterista francés Edouard Chouret concluye, por diversos caminos, con frecuencia tortuosos, se llegará al mismo punto, de suerte que penetrar en el arcano de una de esas religiones es también penetrar en los de otras. Es decir, a pesar de que existen innumerables nombres para Dios y modos de vida propuestos por las corrientes de pensamiento, al final todas comparten los mismos símbolos primigenios. ¿No es siempre al mismo Dios a quien busca el hombre cuando sube tan alto? Se identifica que el concepto de la dualidad siempre está presente y es representada por elementos de la naturaleza. La naturaleza es el génesis de todos los cultos. Luz, oscuridad, sol, luna, fuego, agua, el cielo y la tierra son símbolos que cada culto interpreta de diferentes maneras, pero hay uno que es indiscutiblemente protagónico: la muerte. Diferentes en la vida, los hombres son iguales en la muerte. Es así como la estrategia final de diseño resulta ser un recorrido lineal de reinterpretación de los símbolos primigenios de los dogmas y ritos de diversos cultos y evoca las etapas naturales de la vida, desde el vientre materno hasta la muerte. De acuerdo con Bersal, todos los rituales tienen un lugar, es decir, se realizan en un espacio, incluso aquellos que ocurren en un espacio trascendente, como los rituales que implican meditación, necesariamente ocurren en un lugar. Reconociendo la cosmogonía muisca, se reinterpreta la relación simbólica entre el objeto arquitectónico, lo masculino, con los cuerpos de agua, lo femenino, en representación de la fecundación que da origen a la vida. Por esta razón, el proyecto se materializa en la vereda Mariano Espina del municipio de Huasca, Cundinamarca. El sitio de intervención permite tener una conexión visual con importantes cuerpos de agua como los embalses de Tominé y San Rafael, y las lagunas sagradas de Guatavita y Siecha. Estos elementos del paisaje vinculan la relación del rito y el lugar. De acuerdo con Carlos Niño, construir la casa, la maloca o el templo es representar el cosmos y recrear las condiciones de abrigo requeridas para gestar la materia. Así pues, se orienta el eje principal del recorrido con el eje oriente-occidente, por la dualidad constante entre el día y la noche, y los volúmenes se modifican independientemente para conectarse con el cielo y adaptarse a la topografía. Toda la composición se rodea de hilos de agua que protegen la circulación ascendente desde el punto más bajo hasta el preeminente. El agua en movimiento representa el flujo continuo del tiempo sagrado. Además, el área circundante del proyecto se reforesta con especies nativas para generar una atmósfera de desconexión inmersa en la naturaleza. De la misma manera que una persona, el templo para todos los ritos se estructura a partir de las etapas de gestación, nacimiento, juventud, adultez, envejecimiento y muerte. Atravesando un bosque se encuentra un monolito en medio del sendero, ya que como lo propone Mircea Eliade, todo hombre religioso necesita un punto referencial o axis mundi, la columna universal que une el cielo y la tierra. Enseguida se encuentra el primer momento, es el génesis o el acceso.
Este se da por un túnel cuya entrada está rodeada de vegetación, que imposibilita ver el templo y generar una sensación de expectativa. Está protagonizado por un hilo de luz en la cubierta que guía el ascenso. En este espacio son evidentes los cuatro elementos básicos de la arquitectura propuestos por Semper: el terraplenado, el recinto, la techumbre y el fuego. Este último entendido como la energía que mantiene vivo un espacio, y para motivos de esta investigación se toma como el rito mismo. En el interior se encuentra la sala de ablución, un espacio que evoca el vientre materno donde no es posible ver el exterior y son protagonistas dos elementos: el agua estática en el suelo y la luz que se filtra por las cubiertas. El espacio es un útero que se fecunda simbólicamente con la luz solar que ingresa del oriente, gesto que reconoce José Ruiz en la cultura megalítica. Seguido a esto se ubica una sucesión de 7 bóvedas que se conectan en un costado con el agua en movimiento y en el otro con la naturaleza. Cada bóveda es un espacio para meditación, contemplación y oración individual. Al final se encuentra un hall, a cuyos costados se ubican dos capelas, versátiles para la celebración de diversos ritos, con dinámicas grupales. Estas se centran en enmarcar y conectar con el elemento tierra, muy venerado y vinculado a lo femenino por su capacidad de dar a luz a la vida. El hall mencionado anteriormente también comunica con Asana, un salón de yoga que mantiene la conexión con la tierra, el agua y la luz. El espacio está protagonizado por una rampa de 4 tramos, como los 4 elementos, cuyo ascenso representa el nacimiento y conduce al siguiente momento. La Plaza Ignis, un espacio que contrasta el interior del vientre con el exterior. En el centro se ubica el fuego, el elemento de la naturaleza que ha tenido la connotación de purificación y destrucción en varias religiones. Es un elemento enérgico, en constante movimiento, como la inquietante vitalidad de los jóvenes. En ambos costados se enmarcan la laguna de Guatavita y las lagunas de Siecha, creando un vínculo entre la naturaleza y el ritual. Desde la plaza es posible tomar varios caminos, pero todos llegan al mismo punto. Los templum, 2 volúmenes incrustados sutilmente en el terreno, divididos por 2 hilos de agua y un jardín interior. Las capillas representan la gradación del cuerpo de la adultez a la vejez con 3 ventanales. El primero enmarca un árbol que representa la vigorosidad de los adultos, los frutos que dan, es decir, la descendencia o los éxitos personales y profesionales. En el segundo ventanal se enmarca vegetación de porte bajo, sin flores ni frutos. Es la decadencia progresiva del cuerpo hasta la última ventana que enmarca un jardín zen de piedras representando el retorno del cuerpo físico a la tierra. Memento Mori es el penúltimo espacio antes de llegar al punto más alto. Esta plaza simboliza el conflicto que representa el paso de la vida a la muerte. Es un espacio que busca hacer que el usuario valore lo vivido, ya que todo tiene un final. Del costado oriental se alza imponente un muro protagonizado por el acceso a un túnel que se adentra en la montaña y permite descubrir el oratorio, un espacio circular protagonizado por un óculo que conecta con el cielo y un espejo de agua que conecta con lo primigenio del vientre materno. Es un espacio versátil para la celebración de ritos, conciertos o dinámicas individuales como la meditación. El domo representa la muerte soterrada bajo la naturaleza que lo aprisiona, y se soluciona a partir de un muro de contención con nervaduras que distribuyen las cargas hasta la cimentación. Este se reviste de un segundo domo interior en ladrillo dispuesto en espina de pescado, reinterpretando así el domo de Brunelleschi. Las luces, unas veces matizadas, otras casi en penumbra, los silencios que solo se rompen con los rezos, los olores a las más exquisitas esencias. La totalidad del proyecto se resume en una pintura al óleo, donde se representa la dualidad con los filósofos Demócrito el que ríe y Heráclito el que llora. Lo opuesto implica un contrario, por ello lo bueno sin lo malo es lógicamente imposible. Heráclito observa una calavera y una flor, símbolos de lo efímero de la vida, y las figuras están sentadas en las escalinatas del primer espacio del templo, que representa el vientre materno, el inicio de la vida, y custodian la cúpula que representa el último momento del templo, la muerte. Tras el desarrollo del proyecto, se reconoce la importancia de la reinterpretación para el proceso de diseño arquitectónico. Al fin y al cabo, la arquitectura de la antigüedad es simbólica, y su estudio permite reconocer estrategias para proponer espacios en la actualidad. La investigación aporta una discusión con proyección interdisciplinar y con la capacidad de ser abordada desde distintos enfoques como la vivienda o el equipamiento.
Finalmente, mi proceso de formación culmina con una reflexión sobre el papel del arquitecto como medio para traducir las metafísicas necesidades espirituales del hombre a la realidad palpable del espacio unido a los grandes ritmos del universo. Muchas gracias por su atención.